En esta noche, pues espero, vamos a terminar con el primer punto de los 5 puntos del calvinismo, que es la inhabilidad total. Continuamos con los textos utilizados por Loraine Boettner en su libro La predestinación, para probar lo que él utiliza, que el hombre es incapaz de querer creer o aceptar la salvación. ¿Okay? Vamos a ver Mateo 11:25. Este texto es bien interesante. Me dio un poquito de trabajo. Pero, pero nada. Aquí va el análisis. Mateo 11:25. Si tienen su Biblia, búsquenlo ahí. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Okay? Ese texto aparece ahí en el libro, ¿verdad? En la lista de textos que él pone al final de ese capítulo. Pues si examinan el texto solo dice que estas cosas fueron reveladas a los niños y no a los sabios. Esas cosas tenemos que ver si se refieren a un grupo particular de revelaciones o si se refieren a la revelación del Evangelio necesaria para salvar, y si esa revelación es suficiente para que los niños tomen una decisión, o si la revelación habilita a los niños para que la tomen. Fíjense las preguntas que pueden hacerse a la hora de interpretar este texto. Claro, si tú crees el paradigma calvinista, que dice que el hombre es incapaz de querer, creer y aceptar la salvación, pues no tienes que hacerte preguntas sobre lo que dice este texto. Estas cosas son parte del paquete de la gracia irresistible o gracia eficaz que Dios se las da a los niños escogidos para capacitarlos a querer, creer y aceptar el Evangelio. ¿Sí? Eso es así, mirándolo por encimita. Pues, si tú aceptas el calvinismo, pues es algo que es exclusivo para los niños. ¿Ok? Pero para ayudar a la propuesta de Boettner, en ese caso, vamos a añadir los dos versos inmediatos, el 26 y el 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí tienes el 25, el 26 y el 27 juntitos. Y ahí, pues mira, suena más calvinista, ¿verdad? Con el 27 podemos entender la propuesta calvinista, ¿verdad? Si lo sacamos el 27 solito, que el hombre es incapaz de tener acceso a la revelación de Dios y que está en la sola potestad de Dios mostrársela solo a los elegidos. Eso si cogemos el 27 y lo sacamos solito, ¿verdad? Ahí lo dice bien claro: aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie tiene acceso a Dios, nadie tiene acceso al Hijo, nadie tiene acceso al Padre, a menos que el Hijo se lo quiera revelar a alguien en particular. Sí, con el 27 pudiéramos entender esa propuesta calvinista. Ya vimos en la parte 54, que fue la semana pasada, que el desconocimiento de los fariseos y judíos, del Padre y del Hijo, no se debía a que el Hijo arbitrariamente les negó el conocimiento, sino a que primero, si el mundo que rechace y aborrece a Jesús, si de ese mundo muchos aceptan y vienen, y no depende de elección alguna, los fariseos y judíos que sí tienen una elección que el mundo no tiene, su desconocimiento del Hijo depende de lo mismo que depende del desconocimiento del mundo. Ok, eso sonó enredadito, pero es que eso resumí en una oración todo lo que cubrimos la semana pasada, hablando precisamente del desconocimiento que tenían los fariseos y los judíos del Señor, que
todo lo que es el análisis que vimos a través de todo Juan, en ninguna manera se atribuye el desconocimiento a que Dios les negó el conocimiento de sí mismo, sino que unas cosas particulares en ellos que le impedían conocer al Padre. Y Jesús, vimos los textos donde Jesús le hace la acusación. Pero lo primero que vimos es que Jesús se le reveló al mundo completo. ¿Entiendes? Y el mundo no le conoció, dice en el capítulo 1 de Juan. Pero de ese mundo hubo unos que le recibieron y que creyeron en su nombre. O sea que vimos que el mismo Juan diciendo el mundo no le conoció, la luz vino al mundo y el mundo no le conoció. Más a todos los que le recibieron, más a todos los que creen en su nombre. ¿Ven? O sea que si el mundo pudo, de entre el mundo que no le conoció, hubo un grupo que sí pudo recibirlo y creer, pues los fariseos también podían creer y recibir, y lo vimos, como Jesús le señala esas características. Lo segundo, se le atribuye su desconocimiento a su rechazo del Hijo, al rechazo a su palabra, a no amar a Dios y a no creerle. Eso fue lo segundo que vimos, que estas cuatro condiciones, estas cuatro actitudes en los fariseos eran los que le impedían tener conocimiento del Hijo. ¿Okay? Vimos en la parte anterior que venir a Jesús dependía en aquel contexto de que el Padre lo trajera. Y eso dependía de haber escuchado y aprendido del Padre previamente. Lo vimos en Juan 6:45. ¿Okay? Sabemos también por Gálatas 4:9 y 1 Corintios 8:2 y por lo que presenté en la parte 32, que Dios conoce al que le ama primeramente. ¿Okay? O sea, que acuérdense que una cosa es que tú conozcas a Dios, otra es que Dios te conozca a ti. Son dos cosas muy distintas y se fundamentan en cosas diferentes. Dios conoce al que le ama primeramente, al que le ama de antemano. ¿Okay? A ese Dios lo va a conocer. Eso lo vimos en la parte 32. Así que para simplificar el pasaje de Mateo 11:25, ¿verdad? Vamos a dividirlo en dos partes. El conocimiento de las cosas y el conocimiento del Padre. ¿Okay? Si también tienen su Biblia abierta en el 25, mírenlo otra vez. ¿Okay? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos a dividir ese 25 en dos partes. ¿Okay? El conocimiento de las cosas y el conocimiento del Padre. Estas cosas se les revelan a los niños en contraste con los sabios y los entendidos. Y así le agradó al Padre. Eso es lo que dice el texto. O sea, el Padre escogió revelárselas a los niños en lugar de a los sabios y entendidos. Pero cuando vemos que la mayoría de los seguidores de Jesús eran adultos y que el ministerio de Jesús no era una escuela dominical ambulante, debemos concluir que está hablando metafóricamente. ¿Okay? Cuando habla de los niños, no está hablando de los niños literalmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría de la gente que seguía a Jesús, la mayoría de la gente a quien Jesús les predica, la mayoría de la gente a quien Jesús sana y liberta, son adultos, no son niños. ¿Okay? Y no vemos que Jesús le esté escondiendo todo a los adultos para hacerlo o dárselo a los niños. No. Por lo tanto, aquí niños es metafórico. Debe estarse refiriendo a una actitud en sabios y entendidos distinta a la actitud en niños que favorece que se reciba la revelación. O, para usar términos calvinistas, los habilita para recibir la revelación. Hay una actitud en estos dos grupos mencionados en el 11:25
que permite que unos crean, reciban la revelación y otros no. ¿Okay? Hay una actitud en los niños que permite que ellos reciban la revelación. Y hay una actitud de los sabios y en los entendidos que le impide recibir esa revelación. Cuando vamos al resto de la Biblia a ver a quién Jesús revela, vemos que revela al mundo entero. La luz vino al mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. ¿Sí? O sea que la revelación no vino a un grupito de los escogidos, como plantean los calvinistas. Venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre. O sea, la luz es capaz de alumbrar a todo el mundo. La luz no vino a los niños solamente. El pan vino al mundo, no solo a los niños. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Por lo tanto, cuando vemos en Mateo que las cosas se le revelan a los niños, pero Jesús vino para todo el mundo. Los niños, se tiene que referir a algo en los niños que los sabios y entendidos no tienen, y por lo cual los niños son recipientes de estas cosas. O para hacerle el favor a mis amigos calvinistas, los habilitan, mientras que los sabios y entendidos quedan incapacitados para recibirla. Veamos qué tienen los niños. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4, búsquenlo en sus Biblias. Así que lo primero que vemos es que hay que responder al llamado de Jesús humildemente para entrar al reino de los cielos. Fíjense que pongo en rojo en el texto. ¿De dónde viene el asunto de los niños? Hay una pregunta que le hacen los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó al niño, llamó a un niño, o sea que el niño vino. El niño respondió humildemente. No puso reparo, no cuestionó, no puso condiciones. Jesús lo llamó y lo puso en medio. Lo primero que estamos viendo ahí es que el niño respondió, vino a Jesús. Dice ahí que lo llamó. Y recuerden todo lo que yo les dije del llamado, de la palabra kaleo, ¿okay? En griego. Y Jesús le dice, pues si no se hacen como niños, o sea, si no vienen, y si no se humillan como este niño, eso es lo que hace a uno grande en el reino de los cielos. No es volverse chiquito, sino yo estoy hecho porque yo soy chiquito. Así que el tamaño no es la actitud. ¿Okay? Lo primero es responder al llamado de Jesús humildemente para entrar al reino de los cielos. ¿Qué más se nos señala? Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. 18:6. O sea que lo segundo es que hay que creer. Estos pequeños que creen en mí, Jesús sigue usando la misma figura. Los niños. ¿Pero qué tienen esos niños, esos pequeños? Creen en mí. O sea que hay que creer. ¿Qué más hay? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Tercero, estos niños son los pequeños que gozan de un privilegio delante de Dios. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, hay un acceso
Hay un acceso de parte o a través de esos ángeles que cuidan a esos pequeños que creen en mí. ¿Qué más? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, 18:11 inmediatamente. O sea que esos pequeños son los que el Hijo del Hombre vino a salvar. ¿Me siguen? No está hablando de niños literales. Él cogió un niño como ejemplo, pero para señalar las actitudes en el niño, no su tamaño, no su edad, sus actitudes. ¿Qué más dice? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, haciendo referencia en ese contexto. Jesús no vino a salvar niños. Jesús vino a salvar a gente que sean como niños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Quinto, esos niños son los pequeños y esos pequeños somos todos los que Jesús vino a salvar. No se está hablando de un grupo de elegidos desde antes de la fundación del mundo, ni de un grupo especial dentro de todos los redimidos. Son los que responden al llamado y creen. Para ellos vino Jesús. Para ellos es el reino de los cielos y para ellos son las cosas del reino. Es imposible encontrar o construir del relato bíblico que hay cosas del reino que se revelan a un grupo antes o aparte de estar en el reino. Sigue el patrón que vimos en Juan. Oír el llamado o lo que Dios revela como en Romanos capítulo 1. Creer o recibir. Y el Padre se los trae o se los da a Jesús. Y entonces participa. Eso es lo que hemos visto a través de todo el Nuevo Testamento. Ya sea cuando estudiamos la elección, cuando estudiamos la gracia, cuando estudiamos la soberanía, el Evangelio. Todos esos textos vimos que Dios no te entra al reino y entonces tú empiezas a creer. En todos los textos tú crees primero. Tú respondes al llamado. Tú te arrepientes. Entonces estás en el reino. ¿Okay? Así que cuando Jesús está hablando en Mateo 11:25 de los niños, está hablando de todos nosotros que tenemos como único podemos participar teniendo las actitudes que Jesús señala de un niño en Mateo 18. Ya vimos en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2 que la sabiduría de Dios no es conocida por el mundo. No por la inhabilidad de querer creerlo o aceptarla, sino porque es imposible entender o percibirla siguiendo o utilizando la sabiduría humana. Allí en Corintios vimos que la sabiduría de Dios estaba predestinada no para dársela al inconverso para que se convirtiera, sino para la gloria de los creyentes. Y Pablo no va a contradecir algo de lo que Jesús enseñó. Y ya hemos estado viendo desde el lunes para acá cómo se puede conocer al Padre y al Hijo. Así que al Padre le agradó revelar las cosas del reino a los que responden al llamado y se humillan como niños y no a sabios y entendidos que pretenden conocer a Dios de acuerdo a las expectativas de sus conceptos de Dios. Seguimos. El otro tema es si Jesús da a conocer al Padre arbitrariamente a los que escoge darlo a conocer o se lo revela a todo el mundo. Al ver los textos de Juan podemos contestar esta pregunta. Si Jesús revela el Padre arbitrariamente a los que escoge o se lo revela a todo el mundo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. El tema central de Juan en su evangelio es que el Padre se ha dado a conocer a través de su Hijo. En Hebreos dice algo parecido. Dios a través de las edades nos habló a través de los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado a través del Hijo.
Dice vaya en hebreo. Pues el tema de Juan, del Evangelio, es ese. El hecho que Juan use logos para describir a Jesús indica esto. Logos es expresión. ¿Ve? Como Dios es invisible y el hombre no puede ver a Dios, Dios se hizo hombre para manifestarse, para que los hombres pudieran verlo, pudieran percibirlo, pudieran entenderlo. Eso es todo lo que está detrás del concepto de logos. Fíjense que hoy en día es el logo de Coca-Cola, ¿verdad? ¿Ves las letras coloradas que dicen Coca-Cola? Ese es el logo de Coca-Cola. Inmediatamente tú sabes todo lo que hay detrás de ese logo. ¿Entiendes? Un veneno que te joba el calcio de los huesos, ¿entiendes? Que te mete 13 cucharadas de azúcar. No, eso nadie sabe que eso es lo que está detrás del logo. ¿Ok? Todo el mundo lo que ve detrás del logo es una bebida. Para esas alteras que te diste. Ay, con mucho hielito. Qué cosa más rica. Ay, te quedas con ganas de tomar más todavía. Qué cosa. ¿Será adictiva la Coca-Cola? No. Es lo buena que es. Ok. Bueno, I digress, como dice en inglés. Pero volviendo a logos. ¿Entiendes? Cuando tú ves cuando tú ves una M amarilla bien grande, cuando vas guiando por el carro y allá a lo lejos ves una M bien grande, con una rayita que la cruza de la bola como si fueran dos A's. McDonald's. ¿Eh? Es loco. Pues cuando tú ves a Jesús, la intención de Dios encarnarse en Jesús, que cuando tú vieras a Jesús, vieras al Padre, vieras al Espíritu Santo, vieras todo lo que hay, lo que es el reino de Dios, vieras todo lo que es la deidad hecha carne. ¿Okay? O sea que la intención de Dios fue revelarse en Cristo a los hombres de una forma que los hombres pudieran entenderlo, pudieran recibir toda la totalidad de Dios en Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Okay? El hecho de que Juan use logos indica esto. Luego la expresión. En Romanos 1 vimos que el hombre sí es capaz de conocer cosas que Dios reveló de sí mismo. Pero eso no significa que conocieron a Dios personalmente o que Dios se mostró personalmente. El Padre se mostró a la humanidad en Cristo. Recuerden que lo que estamos analizando es si la expresión de Mateo 11:27 y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, se refiere a que Jesús va a mostrar el Padre a un grupo selecto. Ya vimos por Juan 6:45 que sí es posible oír del Padre y aprender de Él. Y ese, el Padre lo trae a Jesús. Eso lo discutimos la semana pasada. Así que el Hijo ha dado a conocer al Padre. En Juan, cuando se habla de conocer al Padre a través del Hijo, se menciona que hay que creer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquí el que conoce al Padre por Jesús tiene que creer para tener vida eterna, es lo que dice ahí. En otras palabras, si Jesús te revela al Padre y quiso revelártelo, no tienes vida eterna por eso. Tienes que creer en el Padre. Tienes que creer en el Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, 8:38 y 8:40. Aquí Jesús quiso revelar el Padre a los judíos, pero ellos rehusaban creer. Por lo tanto, las palabras en Mateo, y a quien el Hijo lo quiera revelar,
no se puede estar refiriendo a revelar al Padre para salvación. Pues vemos aquí que Jesús revela al Padre a los judíos y ellos rehúsan creer. ¿Me siguen? ¿Entendieron eso? ¿Capturaron eso? El hecho de que Jesús revela al Padre no significa que te lo reveló porque eres un escogido y te lo reveló para que creas y en ese momento te está generando y te está dando la fe para que creas y para que se cumpla la gracia eficaz y el llamamiento eficaz en ti. No, no, porque los fariseos y los judíos eran elegidos, hijos de Abraham, y rehusaban creer. Y Jesús se le está revelando, mira, yo le estoy revelando al Padre en mí, pero ellos no querían creer. En Juan 17:3 vemos el efecto de conocer al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Aquí habla de los que me diste, y vimos en la parte 54, la semana pasada, que se refiere a los apóstoles, no a todos los creyentes pasado, presente y futuro. Pero vemos que a estos Jesús les reveló al Padre. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, 17:8. Y por eso ya tienen vida eterna. No, y han creído que tú me enviaste. O sea, que no solo recibieron las palabras, han creído que tú me enviaste. 17:8. Y han guardado tu palabra. 17:6. ¿Ok? Vimos en la parte 54 que conocerlo y haber visto milagros no salva. Hay que creer. Lo otro es que aquí en el 17 conocerlo es intrínseco a la vida eterna. Y la vida eterna no viene por ser revelada o conocida. Hay que creer en Cristo. Mírenlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no que crea, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Okay? Estoy diciendo estos textos porque conocerlo es intrínseco a la vida eterna y la vida eterna no viene por ser revelado o conocida. Hay que creer en Cristo. Pues aquí lo tienen. ¿Okay? El que cree, vida eterna. Vemos el segundo texto. El que cree, vida eterna. Vamos al tercer texto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 5:24. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Se me olvidó ponerlo en coloradito aquí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El siguiente, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará en mi mano. Juan 10, del 26 al 28. Creer otra vez junto con vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 11:26. Por lo tanto, cuando vemos en Juan 17, 2 y 3, vida eterna ligada con conocer al Padre, como no hay vida eterna sin creer, conocer al Padre sin creer no te da vida eterna. Volviendo a Mateo 11:27, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Suponiendo que el Hijo solo se lo quiera revelar a un grupito, si no creen, de nada les sirve.
Podemos hacer doctrina de un verso si ese verso no contradice el resto de la Escritura. Los calvinistas podrán decir que Mateo 11:27 dice que el Hijo revela el Padre solo a los escogidos desde antes de la fundación del mundo y no al resto. Pero el resto de la Escritura dice que el Hijo ha revelado al Padre al mundo y no a un grupito. ¿Ok? Y ahí termino con ese análisis de 11, 25, 26 y 27. Vamos al otro texto que utiliza Loraine Boettner en su libro La predestinación. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues yo no sabía que este texto de si alguno está en Cristo, nueva criatura, yo sabía que ese texto era de predestinación, pero bueno. Loraine Boettner quiere que crea que uno está en Cristo porque ya es nueva criatura. Ahí dice que porque uno está en Cristo es nueva criatura. No porque era nueva criatura, es que estás en Cristo. Me imagino yo que esa es la razón por la que él lo pone ahí. Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Boettner quiere que creas que porque el mundo no puede recibir el Espíritu Santo y ya mora con los apóstoles, que tuyos eran y tú me los diste, 17:6, que eso describe o prueba que el inconverso tiene que ser generado por el Espíritu primero para que pueda ver, oír y decidir por Dios. Me imagino yo que esa es la razón por la que él pone ese texto probando la incapacidad total del hombre. El Espíritu está ahí en ese momento que Jesús está hablando, porque es omnipresente y porque está en Cristo. ¿Recuerdan la paloma en el bautismo? Lo otro es que el Espíritu vendrá cuando Jesús se vaya. Y Jesús se lo va a dar a los que le obedecen, Hechos 5:32, no a los escogidos para que le obedezcan. ¿Ok? En Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo se le da a los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que lo obedecen? Los que son llamados a aceptar el Evangelio. Si creen y se arrepienten y obedecen, entonces Dios les da el Espíritu Santo. No encontramos ni un solo texto que dijera que el Espíritu Santo está operando, regenerando al inconverso para que crea, o impartiéndole fe para que crea, no. El Espíritu Santo está solo para convencer de pecado, no para obligar que el pecador se convierta. ¿Me siguen? Una cosa es lo que dice el texto, otra cosa es lo que enseña. Por último, Boettner termina su exposición con Juan 3:19, y ya lo tocamos en la parte anterior, pero veamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Según la doctrina de la inhabilidad total, aquí dice que el hombre es incapaz de amar la luz, pero al ver lo que sigue, vemos que no todos en el mundo son incapaces de amar la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 20 y 21. O sea que el 19 establece, esta es la condenación, ¿verdad? Está todo el mundo condenado, ¿verdad? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿okay? Porque sus obras eran malas. ¿Lo ves? El hombre es incapaz de querer, creer,
o aceptarlo a Dios. Bueno, pero inmediatamente dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema ahí? El que hace lo malo aborrece la luz, no porque está predestinado a aborrecerla, es porque no quiere que sus obras sean reprendidas, por eso es que no viene a la luz. Pero el que practica la verdad, de toda esa gente, desde el mundo, hay un grupo en el mundo que practica la verdad, vienen a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que dentro de ese mundo hay unos que aborrecen la luz porque hacen lo malo, y hay unos que vienen a la luz porque practican la verdad. Eso es lo que dice ahí, dice el contexto. Y eso es todo lo que tiene Loraine Boettner. No tiene más nada. Yo creía que me iba a tirar una bomba, pero no. Fueron 2 o 3 que me dio trabajo analizarlo. El resto de los textos utilizados por los calvinistas caen en el grupo de textos que prueban la condición del hombre, que el hombre es pecador, la universalidad de esa condición, que todo el mundo está en pecado, todo el mundo nace en pecado. O son textos que están en el grupo de textos que prueban la incapacidad del hombre en salvarse. Y en esas 3 cosas nosotros no tenemos ningún problema con el calvinismo. Nosotros creemos que el hombre es pecador. Creemos que todos los hombres son pecadores. Creemos que se nace en pecado. O sea, los niños se mueren. Bueno, ahí está. Nacieron en pecado. Por eso es que se mueren. Porque la paga del pecado es muerte. Física, espiritual y eterna. ¿Okay? Y en lo otro que estamos de acuerdo es la incapacidad del hombre para salir de esa condición, reparar la separación, evitar la muerte, que es la separación de la parte espiritual de la parte física. El hombre es incapaz de eso y hay montones de textos en la Biblia que lo dicen. En eso estamos de acuerdo. Pero ninguno de esos textos dicen o enseñan que el hombre es incapaz de querer, creer o aceptar la salvación de Dios. ¿Sí? Otros textos como Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Eso fuera del contexto, pues los calvinistas lo utilizan para demostrar que el hombre es un cadáver muerto, que no puede oír, no puede decidir, no puede desear, no puede tomar una decisión. Oye, si el hombre está tan muerto como dicen los calvinistas, tampoco puede pecar. Bueno, ahí da eso. Pues ese texto en Juan 15:5 no está hablando ni tan siquiera de la incapacidad del hombre en salvarse a sí mismo. Está hablando que si no permanecemos en él, no podemos dar fruto. No hay texto que diga o enseñe que el hombre es incapaz de querer, creer o decidir por la salvación que Dios le ofrece. No lo hay. No lo hay. Los textos o dicen que el hombre es pecador, o dicen, están hablando de que todos los hombres son pecadores, o están hablando de que el hombre no puede remediar ese problema. Eso es todo lo que hay en la Biblia. Solo la teología calvinista sostiene eso. Los no calvinistas y la iglesia ortodoxa no creen que el hombre quedó incapacitado para tomar una decisión de escoger obedecer el evangelio o no. El argumento calvinista de el cuco pelagiano o reducir el debate a calvinismo versus arminianismo son manipulaciones para ganar debates, pero no prueban nada. La acusación de que si el hombre es capaz de querer, creer o decidir salvarse es sinergismo y robarle la gloria a Dios es otra treta. ¿Okay? Otra treta, pues lo que ellos llaman sinergismo, la Biblia lo llama obediencia al evangelio. Y lo que ellos llaman robarle la gloria a Dios es porque para ellos glorifica más a Dios que millones le sirvan obligados a que una minoría le sirva voluntariamente en amor y agradecimiento.
Todo eso es lo que está en juego con la doctrina de la inhabilidad total. La inhabilidad total depende del decreto de Dios y el decreto de Dios depende de la inhabilidad total. Tremendo sistema. A eso se le llama circular reasoning en inglés. Razonamiento en círculos. ¿Ok? Ellos, como vimos desde Agustín, ellos crean los problemas. Y para resolver ese problema que crearon, pues crean unas conclusiones de que para resolver el problema. Pero un problema resuelve otro problema. That's it. No hay más nada. ¿Okay? Así que ahí lo dejamos por hoy. Terminamos con la inhabilidad total. Recuerden, gracias a los que me han enviado su ayuda. Me han bendecido. Que me quiera bendecir, pues ya saben, las direcciones lo tienen. Tengo ATH móvil 787-688-1807 y tengo la cuenta de Facebook, de PayPal, pedrorayahipólito@hotmail.com o pueden enviar la HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729.